Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. A veces van pasando tantas cosas en la contingencia que nos olvidamos de ciertos procesos o instancias que son sumamente relevantes y que siguen su funcionamiento, y que por supuesto también a veces es muy relevante saber en qué están, cómo van esos procesos. Y fíjense que vamos a hacer un poco de memoria, porque el 10 de diciembre de 2024 el presidente Gabriel Boric anunció la Comisión Verdad y Niñez, y fue creada formalmente por decreto el 26 de febrero de 2025. No es una comisión tan nueva. Su objetivo fue o es investigar las violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado. Esto quiere decir los centros del Sename, los cuidados alternativos. Esto entre 1979 y 2021. Un tema que, por supuesto, es sumamente importante para nuestra sociedad. Para conversar cómo van, porque hay que tener resultados ya en 2027, hay un cambio de administración, por supuesto, también, y tenemos hoy día en contacto a la presidenta de la Comisión Verdad y Niñez, Soledad Larraín. Muy bienvenida, Soledad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Soledad. Hola, buenos días. Soledad, ya lo decíamos, la comisión pareciera que a veces uno va perdiendo la noción. No es una comisión que sea tan antigua, tiene ya más de un año de creada. Para 2027 ya deberían estar algunos de los resultados. Cuéntenos cómo ha ido avanzando el trabajo de la Comisión Verdad y Niñez. Bueno, la comisión, tal como ustedes señalan, partió en funcionamiento en el mes de febrero del año pasado. Hubo un proceso relativamente de unos meses de instalación, porque partió de cero y se instaló en todo el país con el objetivo principal de escuchar los testimonios de aquellas personas que entre el periodo 1997 y 2021 habían pasado por el Sename y habían sido víctimas de violaciones en sus derechos. La gran mayoría de las personas que se han ido acercando paulatinamente y cada vez más a dar su testimonio, hoy día son adultos. Sobre el 80% de los testimonios que recibimos son personas adultos que vivieron en ese periodo su violación de derechos. Este ha sido un trabajo muy significativo. Las personas que han sido capaces de ir a dar su testimonio, muchas de ellas llevaban años, décadas a veces, sin contar su propia historia, sin contarlo incluso a su entorno más inmediato, y el hecho de dar su testimonio en general lo que nos plantean es que es un acto de reparación, que al final se sintieron acogidos y que se sintieron que era importante poder plantear lo que vivieron. Ahora, es bien importante que mucha de la motivación que tienen las personas que fueron víctimas, digamos que hoy día nosotros hablamos de víctimas y sobrevivientes, es para que esto nunca más vuelva a pasar. O sea, hay poder contar su propia historia, pero su propia historia para que esta historia no se vuelva a repetir. Y entonces el objetivo de la comisión, junto con sistematizar lo que fue estas violaciones de derechos humanos de niños bajo la custodia del Estado, es también generar políticas de reparación por un lado, y en segundo lugar, que es muy relevante, de no repetición, garantías de no repetición. Soledad, y ahí el proceso, en la práctica, ¿cómo funciona? ¿Son las personas las que se acercan o ustedes tienen también algún despliegue o algún tipo de primer acercamiento con a lo mejor, no sé si habrá una base de datos? ¿Cómo funciona en la práctica que quienes en el fondo fueron afectados por esta situación puedan tomar contacto entonces con la comisión, o cómo se realiza finalmente ese contacto? La comisión tiene una plataforma de agendamiento en donde la persona pide que quiere dar su testimonio. Ahí es contactada por alguna persona, digamos, en base a si quiere dar su testimonio de manera directa, digamos, presencial. También se puede dar el testimonio online, sobre todo en regiones, personas que están bastante
alejadas de la capital de región. Nosotros estamos solamente en la capital, pero podemos en algunos casos ir también a las distintas provincias y si no puede mandar su testimonio por escrito. Son las 3 modalidades. Y esto, como le digo, se hace a través de una plataforma con una página web que es www.comisionverdadnimes.gov.cl y en ese caso, entonces, la persona dice quiero dar mi testimonio, señala de qué región es, señala cómo quiere dar su testimonio y es contactada. Y obviamente este es un proceso absolutamente confidencial, por eso yo les he escuchado a ustedes, decía, bueno, la comisión sigue funcionando, no está haciendo permanentemente noticia, porque nosotros tenemos como prioridad cuidar a las víctimas, cuidar su testimonio y que ellos tengan la garantía de que efectivamente ese testimonio es absolutamente confidencial y su tratamiento es absolutamente confidencial. Entonces la persona, de acuerdo a la modalidad que ella elige para poder dar su testimonio, se implementa, digamos, con la persona que ha tomado contacto con ella. Y así se va un día, si es presencial, es escuchada por profesionales que están altamente capacitados, son profesionales del área de psicología, trabajo social, del área de ciencias sociales, pero que han recibido una capacitación para acoger a la persona y ahí se escucha el testimonio, si es presencial, bueno, y si requiere después que en base al testimonio hacer una denuncia o apoyo psicológico que producto del testimonio eso le afectó, porque obviamente de repente se trae al presente una historia que había quedado muy sumergida en el pasado, es derivada a algún espacio donde pueda ser contenida. Soledad, y en ese aspecto, ya en abril de 2027 tiene que concretarse lo que va a ser el informe de verdad histórica. ¿Eso quiere decir que hasta cuándo van a estar recogiendo ustedes testimonios de personas? Porque me imagino también por la sensibilidad que usted nos menciona y nos detalla, que son volver a historias que quizás personas no quieren remover, a lo mejor incluso sentimientos de vergüenza. Me imagino que no es tan fácil que alguien de un momento a otro, a lo mejor han vivido procesos ustedes de personas que se contactan, después se arrepienten, vuelven a querer dar su testimonio. ¿Hasta cuándo recogen o hay una cantidad de testimonios que necesitan recoger para el informe? No tenemos una cantidad de testimonios porque aparte de recoger los testimonios que van generando, digamos, lo que fue el paso por estos centros entre el año 79 y 24. Aparte de eso, nosotros estamos haciendo todo un trabajo de investigación, de revisar archivos, donde nos hemos encontrado también con una información bien importante. Ha sido difícil porque hay mucha información que salió de los centros desde el periodo que le estoy señalando, que está diseminada en distintas partes. Cuando se termina el CENAME en el área de protección y pasa al servicio de protección especializada hoy día, mucha de la información que había en los centros se perdió o está guardada en bodega, entonces también hemos tenido que hacer un rastreo de dónde está esa información muy significativa, y eso también entrega información para este mandato que nosotros tenemos de ir como reescribiendo esta historia, digamos, de el esclarecimiento de la verdad, que en realidad es un mandato muy grande, digamos. Nosotros en estos 2 años que vamos a trabajar nos vamos a asomar a lo que puede haber sido la historia al interior de estos centros, que ya ha sido bastante documentada por informes, por informes del propio Comité de Derechos del Niño. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros vamos a recibir en principio, porque también tenemos la posibilidad de pedir prórroga,
nosotros vamos a recibir ahora, digamos, hasta el mes de diciembre del presente año. Ahora, con cada testimonio, los comisionados, que somos 7 personas, hacemos el proceso de reconocimiento. Entonces, se analizan toda la información, más la información que hemos recogido nosotros mismos como comisión. Y la persona, digamos, se reconoce su testimonio y queda catalogada como una víctima en sus derechos humanos para posteriores procesos de reparación que puedan haber. Nosotros como comisión no entregamos reparación, sino que hacemos una propuesta de reparación a las víctimas. Ahí, Soledad, bueno, usted igual lo mencionaba, es un tema social también de saber básicamente que existían vulneraciones en muchos de estos recintos. Se conocieron casos específicos que tuvieron desarrollos también lamentablemente fatales, que quizás elevaron también más a las alertas respecto a lo que pasaba en estos lugares, pero quizás muchas de las víctimas hoy día, porque estamos hablando de que en su momento eran niños, que además niños vulnerables, que no necesariamente pueden haberse reconocido como víctimas, sino que a lo mejor haber normalizado lo que estaban viviendo. Hoy día, ¿cómo en este año de operación ustedes han visto también que ha sido la llegada a quienes hoy día están llamados entonces a que puedan contar su testimonio, de que en el fondo las personas puedan entonces acercarse a ustedes? ¿Cómo ha sido también esa reacción, esa respuesta? Sí, la respuesta ha sido paulatina. Creo que para nosotros fue muy importante poder trabajar con las organizaciones de víctimas, que no son mayoritarias, pero son muy significativas y muy presentes, sobre todo en los medios de comunicación y en las redes. Ellos nos han ayudado mucho a poder llegar a sus hermanos, como ellos hablan, de que vivieron situaciones que fueron francamente vulnerables. Entonces, eso ha sido un apoyo bien significativo. Lo otro ha sido justamente espacios como este, poder hacer un llamado que la persona que pasó por el Sename, aunque no se sienta víctima, pueda ir a dar su testimonio, y después este testimonio se valora, digamos, si hubieron o no hubieron vulneraciones de derecho. Pero efectivamente nosotros hemos hablado con organizaciones donde ellos están organizados como ex-Sename, digamos, egresados de Sename, y muchos de ellos que tienen un trabajo muy interesante con egresados justamente, no se sienten víctimas y está bien, o sea, también ellos son un aporte importante para todo lo que nosotros tenemos como de no repetición, o sea que también es importante saber personas que pasaron por el Sename, que su experiencia fue una experiencia positiva, porque eso nos ayuda también a hacer propuestas, o sea, qué pasaba en esas instancias donde efectivamente permitió un crecimiento y permitió un desarrollo. Entonces, lo importante es poder tener acceso a esas voces. Y eso, como yo señalaba, en general funciona mucho el boca a boca, funciona mucho la experiencia, funciona mucho personas que dan su testimonio. Voy a hablar por ejemplo, con las chicas que estuvieron conmigo en el Sename, que es importante que vengan a dar su testimonio, porque no están agrupados en grandes agrupaciones, pero muchas veces el contacto una vez egresado se mantiene. Entonces, básicamente, las personas que vivieron la experiencia, que han dado su testimonio, son los principales difusores. Porque también hay un tema que tenemos que reconocer. Estas personas vivieron, muchas veces no entienden y no saben, y hasta el día de hoy no saben por qué se les separó de su familia, y en general viven ese espacio como una situación muy traumática, que un día determinado me pescaron y me llevaron a una institución, y en esa institución vivieron también con mucha frecuencia situaciones de mucha vulneración, dificultad para ver a la familia. Entonces ellos tienen una desconfianza muy grande con el Estado. Fue un Estado
vulnerador, fue el cename que me arrancó del lado de mi familia, la lectura que hace un niño de 3, 4 años que fue separado sin entender por qué lo estaban separando. Y entonces ellos tienen una desconfianza del Estado y un trabajo que nosotros hemos hecho es que recuperen la confianza y que sepan que este Estado que vulneró sus derechos hoy día quiere escucharlos para poder hacer una reparación y evitar que esto se vuelva a repetir. Entonces, la persona se acerca muchas veces con desconfianza, o tal como señalaba usted, hay personas que agendan para ir a dar su testimonio y que después llaman que no, se hace un seguimiento a las personas que dicen que no, dicen no, es que todavía no, etcétera, y cuesta, o sea, el primer paso entre saber, agendar, y una vez agendado, ir a dar el testimonio son 3 pasos distintos que a veces pueden pasar meses. A veces pueden pasar meses en decir ya voy. Bueno, y por eso yo le decía, es importante el rol que ellos juegan para ayudarnos a que otras personas vayan a dar su testimonio. Como le digo, en general la recepción de cómo se hace el testimonio ha sido muy positiva. O sea, tenemos, como le señalaba, profesionales que están muy sensibilizados, los espacios tratamos que sean lo más cálidos posible, digamos, donde efectivamente la persona se siente acogida, tiene el tiempo para poder hablar, no hay presión, no hay juzgamiento, es simplemente escucharlo, acompañarlo y ver si requiere después una derivación. Entonces no es un proceso de poner un aviso y que lleguen las personas, sino que también pasa por un proceso personal de decir sí, es importante, esto tiene sentido y dar el paso. Estamos conversando con Soledad Larraín, presidenta de la Comisión Verdad y Niñez, esta instancia que está recogiendo testimonios, por supuesto, de niños, niñas y adolescentes que pudieron haber sufrido vulneraciones estando a cargo del Estado. Soledad, el tiempo siempre se nos hace poquito cuando estamos conversando temas interesantes, pero tenemos que preguntarle, porque ya lo decíamos al inicio de la entrevista, hay un cambio de administración, esta es una instancia creada durante el gobierno de Gabriel Boric, ustedes tienen una secretaría ejecutiva que depende del Ministerio de Justicia. ¿Han podido reunirse con las nuevas autoridades pensando en que efectivamente este es un año que todavía tienen trabajo, en 2027 ya debería estar quizás emanado? Usted decía pedir una prórroga. ¿Han podido conversar con el ministro de Justicia o con las nuevas autoridades? Sí, nosotros ya tuvimos una reunión con el subsecretario de Justicia y también con el subsecretario de Derechos Humanos y con el subsecretario de la Niñez, que va a tener también un rol de apoyo a la comisión. Justamente en el día de ayer tuvimos una larga reunión con el subsecretario de la Niñez. Estamos viendo esta segunda, primero asegurar, porque hubieron alguna información de que de que se iba a terminar la comisión. Se iba a terminar, no, nosotros seguimos hasta el plazo que está determinado por el decreto, que es abril del 2027. Es un segundo decreto, digamos, que modificó el primero, porque el primer plazo era 1 año. Se pidió prórroga, que estaba considerado en el decreto, y se otorgó la prórroga hasta abril del 2007. Entonces, eso está digamos, refrendado por el decreto y también, obviamente, presupuesto asignado para cumplir con la tarea. Y hemos estado trabajando con estas 3 subsecretarías para ver cómo abordamos este año. Este año nosotros vamos a hacer algunas, digamos, iniciativas que nos parecen importantes. Por ejemplo, vamos a entrar a reinserción social a los centros privativos de libertad, porque hay muchos adolescentes ahí que incluso pasaron por el cename, que es muy importante que puedan dar su testimonio. Estamos ahora haciendo gestiones para entrar con Gendarmería, vamos a trabajar también con Senadi, porque también hay un número importante de niños con discapacidad que están en
en la residencia, y hemos hecho todo un despliegue a nivel territorial, porque inicialmente fue avisar la comisión, preparar a las personas que iban a hacer la escucha, reunirnos con las organizaciones para poder tener, digamos, los testimonios más la difusión que hicimos por los medios, y hoy día la idea es como priorizar algunos sectores donde hay un número importante de niños que vivieron esta experiencia. También tenemos ahora toda una propuesta con personas en situación de calle, que muchas de ellas son personas que pasaron por el sistema, entonces como de intencionar más la búsqueda con determinados sectores que son muy vulnerables y que tienen difícil acceso a poder dar el testimonio. Obviamente la gente que está en centros privativos de libertad es muy difícil que puedan darle testimonio. Entonces familiares nos han planteado de que les interesaría dar el testimonio, y eso significa que nosotros vamos a ir a los centros para poder tomar esos testimonios. Entonces hay todo un trabajo también como de abrirnos a grupos que nos parecen prioritarios que puedan dar su testimonio. Soledad Larraín, presidenta de la Comisión Verdad y Niñez, actualizándonos sobre esta instancia que por supuesto está en pleno trabajo. Tienen un 2026 ahí bastante intenso con este tema de los testimonios, de ir buscándolos, así que agradecemos mucho, Soledad, el que nos haya destinado un tiempo para venir a contarnos sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar de que el 11 de este mes es el aniversario de la muerte de Lisette Villa, que su muerte, digamos, en una residencia fue muy relevante para justamente que se pudiera hacer toda la investigación y que se creara esta comisión. Y agradecerles a ustedes y nuevamente señalarles que esta difusión para nosotros es muy relevante, porque puede ser que haya alguna persona o más de una persona que vivió, que pasó por el Sename, y que le decimos que es muy relevante escuchar su testimonio, que pueda acercarse a la comisión. Ya dimos cómo era la página web, y que estamos ahí esperándola para escuchar su testimonio. Dar el testimonio es un derecho, no es una obligación, pero sí es un derecho que tiene la persona. Así es. Soledad Larraín, muchas gracias por venir a contactarse con nosotros y, por supuesto, entregarnos esta información tan importante. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Igualmente. Bien, recordarles www.comisión Verdad Niñez, obviamente la ñ se omite, niñez.gov.cl. Si es que ustedes están escuchando, a veces uno va olvidando ciertos hitos importantes y ciertos trabajos que se van realizando. Y con paciencia, como dijo Soledad, se entiende que este no es un proceso que inmediatamente van a contactarlos, que a lo mejor van a contactarlos y después no van a pedir una pausa, pero en el fondo tener ahí la página web por si ustedes también estuvieron en algunos de estos centros, no solamente conocen a alguien, y no solamente, como dijo Soledad, sentirse como víctimas, pero que hayan estado, que puedan contar también cómo vivieron también y pasar parte de este proceso para poder en el fondo después avanzar en una reparación.